Estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con César Peniche, para hablar del tema de la semana, de la Corte Internacional de Justicia. Y quizá lo primero que quiero preguntarte es por qué es importante el tema. Bueno, Pedro, mira, yo creo que la Corte Internacional de Justicia, como un órgano jurisdiccional que se encarga de resolver controversias entre estados, apoya o ayuda de alguna manera a evitar conflictos que escalen a cuestiones más tensas como sería el uso de la fuerza. Es un método que además provee certeza jurídica porque todos los fallos que tiene siempre están apegados a derecho. Entonces, ayuda a que todos los estados puedan crear un corpus juris en el que puedan confiar y en el que puedan basar sus acciones. Desde el punto de vista de sus orígenes, ¿por qué surge? Es decir, me llama la atención el año en el que surge, en 1946, si no me equivoco. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hay detrás históricamente del surgimiento de esta Corte? Mira, yo creo que sería bueno irnos un poquito más atrás, justamente al antecesor de la Corte, que es la Corte Permanente Internacional de Justicia, que se crea con la Sociedad de Naciones en el 17. Yo creo que tanto esa Corte como la Corte actual lo que hace es responder a un llamado de toda la comunidad internacional después de las guerras mundiales. Okay, de las dos guerras, digamos. Claro, porque a partir de que se ve la necesidad de normar o de tratar de abstraer las controversias internacionales del ámbito de la fuerza o del ámbito de la solución no pacífica a las controversias, lo que se hace es tratar de diseñar un mecanismo que pueda apoyar o ayudar desde la parte jurídica a resolver las controversias. Y creo que la Corte y la Corte Permanente, su antecesora, de alguna manera responden a esta necesidad. Es una buena lógica, digamos, de contar con un tribunal que evite que los conflictos se desborden. Pero me gustaría temáticamente, si quieres citar casos, está muy bien, pero ponernos ejemplos de cuáles son el tipo de conflictos que resuelve la Corte. Es decir, en qué materias suelen verificarse desencuentros entre los estados que terminan en la sede jurisdiccional internacional. Pues mira, yo creo que la Corte, por su propio diseño institucional, es el tribunal más amplio en su competencia material. Tenemos que resuelve controversias, desde controversias no tan complicadas como sería una delimitación continental entre muchísimos países, yo creo que más de 10, 15 casos de ese tema en particular, hasta cuestiones de asilo político, protección diplomática, cuestiones económicas, incluso cuestiones de uso de la fuerza. Y aparte, tener la contraparte del poder jurisdiccional, que es el poder consultivo, que también de alguna manera encausa la acción de los países en el ámbito internacional. Y bueno, ahí tenemos también controversias complicadas como la construcción del muro en territorios ocupados palestinos, y en casos contenciosos tenemos el caso de Lockerbie, el caso de Nicaragua. ¿El Lockerbie cuál es ese caso? Bueno. Lockerbie es un caso que involucra el bombardeo, que involucra la caída de un avión de una nacionalidad en el territorio de otro país. Entonces, puedes citar ahí complicaciones que al final se resuelven en el fallo de la Corte. En la Corte. Claro. Una pregunta, ¿por qué tú eres estudiante de Derecho? ¿Por qué interesarte en el derecho internacional público? ¿Por qué hacer de tu interés, digamos, de ámbito, de interés de estudio, una entidad como la Corte Internacional de Justicia? Mira, yo creo que el régimen de derecho internacional público es un régimen con sus particularidades respecto del derecho nacional, el derecho civil, mercantil, penal, administrativo. Y en este orden de ideas creo que es un reto, más que una fascinación o una pasión, el poder entender cómo funciona el derecho internacional y aparte aportar desde México, ¿no? O sea, creo que aunque México ha tenido varios nombres importantes de peso en el ámbito internacional, todavía estamos con un potencial que no hemos aprovechado para poder crear una cultura de derecho internacional público en México, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la práctica como tal.
y creo que pues por ahí es el nicho que yo estoy persiguiendo. ¿A ti te gustaría dedicarte profesionalmente a eso? Sí, claro, totalmente. ¿Y en qué sede te gustaría llegar un día a la Corte Internacional de Justicia? Pues a mí me gustaría ser el quinto, ¿no? Algún día. Digo, ¿sí? Bueno, quizá hay un sexto, alguien más en medio, digamos, pero sí te gustaría, esa sí sería una vocación. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que el hecho de poder llegar a ese nivel y además, obviamente, tener toda la experiencia de traer a México y volverlo a posicionar como se ha posicionado en los últimos 20, 30 años. Eso te quería preguntar, es decir, ¿cuál es la relevancia para un país, para un estado como el mexicano, de tener presencia e incidencia en estos ámbitos? Bueno, yo creo que es toral para la política exterior mexicana, o sea, el tener un juez o un panelista o un árbitro en diferentes tribunales internacionales, como ahorita lo tenemos en el Tribunal del Mar, en el órgano de apelación, como el embajador Sepúlveda que estuvo en la Corte Internacional de Justicia, son detalles que te dan a entender que México políticamente es relevante y que está metido y que está al tanto en las controversias internacionales y que al final le da una postura de poder en los diferentes órganos de deliberación. Entonces yo creo que es esencial para un país tener siempre injerencia en este tipo de cuerpos. Y desde el punto de vista, digamos, estratégico, de gestión de conflictos, ¿vislumbras tú casos, conflictos en los que el Estado mexicano pudiera requerir llevar sus temas ante la Corte Internacional de Justicia? Pues, digo, hay un caso del que hablaremos seguramente en el programa, que es el caso Avena, pero te pregunto si en el horizonte se te ocurren otros supuestos cercanos. Mira, yo creo que en el momento actual del derecho internacional público sería complicado pensar en una nueva controversia de México, simplemente porque hay una diversidad de foros en los que el país puede acudir y acude. Es decir, los paneles binacionales en Telecán, los paneles en OMC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, las cuestiones que se le dejan de manera especial a la Corte Internacional de Justicia son temas que en este momento México no está en diferendos, no está en controversia con ningún otro país. Quizá en algún momento posterior podría darse algún tema de limitación, ya sea con los países centroamericanos, con nuestro vecino del norte, pero en general creo que es complicado. Que es complicado. Pues muchas gracias, César, en verdad, por haber estado aquí en Observatorio, en esta sección. Desde el aula es la primera vez que nos acompañas y espero que no sea la última, porque yo coincido contigo que se trata de un tema muy importante, en concreto el de la Corte Internacional de Justicia, pero también de un ámbito muy relevante como lo es el derecho internacional público, quizá crecientemente relevante desde hace algunos años a la fecha. Ya volvemos, vamos a un corte y regresamos. Vamos a hablar de este mismo tema y para eso nos acompañan Sofía Cardona y el embajador, ex juez de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda Amor. Quédese con nosotros.